¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy me acompaña Luis Chequi, analista de políticas de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Luis coordina el reporte Perspectivas Económicas de América Latina, que analiza cada año distintos temas vinculados al desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. Anteriormente, en la OCDE, trabajó asesorando a distintas ciudades a comenzar la transición hacia la economía circular y en el análisis de políticas para reducir las desigualdades. Es candidato a doctor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Hamburgo, ha trabajado en el Gobierno Nacional de Argentina y como consultor para distintos organismos internacionales y universidades. Luis, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias, Petar. Es un gusto estar aquí contigo hoy. No, muchísimas gracias por acompañarnos y te agradecería primero, para entrar en el tema y como contexto, que nos contaras un poco la historia de la OCDE, cuáles son los países que la componen y cuáles son sus principales objetivos. Bueno, sí, la OCDE es una organización internacional que de alguna manera busca diseñar mejores políticas para una vida mejor, así es como de alguna manera lo presentamos como una idea fuerza. La institución acaba de cumplir 60 años, vamos ahora por los 62, y bueno, la principal misión es colaborar con gobiernos, con responsables de políticas públicas, con los ciudadanos, para establecer estándares internacionales, para promover soluciones de política que estén basados en datos empíricos, y responder o ayudar a los gobiernos a responder a retos sociales, económicos, medioambientales. La organización tiene en este momento 38 miembros de distintas partes del mundo. En su mayoría se lo conocía como los países más desarrollados, pero bueno, ya hay 4 países de América Latina que nos interesan particularmente. Y además, dentro de lo que es la OCDE, un año después, el presidente Kennedy decidió o propuso crear el Centro de Desarrollo de la OCDE, y que tiene una membresía particular porque tiene el objetivo de trabajar con los países en desarrollo. Entonces ahí se trabaja con África, con Asia y con América Latina. Y estos son 53 miembros que bueno, justamente lo interesante es que es una plataforma de diálogo entre países en desarrollo y desarrollados. Interesante. Y realmente, como señalabas, permanentemente vemos que la OCDE está desarrollando distintas políticas, distintos informes que son extremadamente interesantes para el ecosistema emprendedor y empresarial, sobre todo aquí en América Latina. Pero quería preguntarte cuáles son las principales iniciativas regionales que están desarrollando desde la OCDE. Bueno, sí, hay iniciativas específicas por ejemplo, con la región de África, con Eurasia, con Oriente Medio, también con el norte de África, con la región asiática y también con América Latina y el Caribe. Y, por ejemplo, desde el Centro de Desarrollo en particular, se trabaja mucho con África, Asia y América Latina, ¿no? Es un diálogo de políticas que busca justamente compartir políticas, experiencias de política, poner en la mesa a distintos actores, no solo los gobiernos, sino también la sociedad civil, los empresarios, y buscar soluciones conjuntas para mejorar el desarrollo, fomentar un desarrollo más inclusivo y que resuelva los problemas de la gente. ¿No? Es el objetivo. Y lo interesante, como tú decías, ¿no? Si bien en un minuto estaba muy ligado a países desarrollados, creo que la experiencia de extraer también todo este conocimiento y lo que se ha hecho para los países que estamos en vías en desarrollo es extremadamente interesante e importante.
Pero la OCDE, me he dado cuenta en este camino de la economía circular, la sustentabilidad, la descarbonización, cada día tiene un impacto más fuerte y un foco mucho más específico en temas de sustentabilidad, transición verde y particularmente, que es el tema central de nuestro podcast, la economía circular. ¿Por qué la OCDE ha impulsado este camino con tanta fuerza? ¿Cuál ha sido la respuesta de los países miembros en estos distintos niveles que me señalabas, ¿no? Desde países desarrollados hasta países que estamos en vías de desarrollo, frente a estas temáticas que resultan tan importantes para nuestro planeta y para la humanidad? Bueno, sí, efectivamente, la OCDE viene trabajando hace varios años en el análisis de las principales megatendencias a nivel global, ¿no? Lo que le llamamos megatendencias, que puede ser, por ejemplo, la transformación digital, la globalización, los cambios demográficos, y entre ellos las consecuencias del cambio climático, la sustentabilidad, el desarrollo sostenible, la transición verde. Y la economía circular, además, está ganando cada vez más espacio en ese ecosistema, ¿no? de ideas. Y entonces, efectivamente, la transición sostenible, la transición verde, tiene un rol fundamental y es ahora, tenemos un nuevo secretario general y puso en la agenda este tema como un tema prioritario para la agenda. Y digamos, las personas y el planeta son dos ideas que están en el centro de la que realizamos. Así que... Excelente, excelente. De hecho, ver, y yo creo que es un motor y una motivación, y lo hemos conversado. De hecho, últimamente he participado en distintos congresos y en actividades donde justamente siempre la OCDE es un referente en términos de data, de información que provee, y ver que una organización tan importante y fundamental esté impulsando la transición verde, la descarbonización y particularmente la economía circular es una fuente de motivación tremenda. Pero Luis, actualmente trabajas, como señalabas, en el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Unidad de América Latina y el Caribe, coordinando un reporte extremadamente interesante sobre perspectivas económicas en la región, en América Latina y el Caribe, que también hay que señalar que lo desarrollan en conjunto con otras organizaciones como CEPAL, CAF y la Comisión Europea. La primera pregunta, después de este golpe tremendo que tuvimos como sociedad, como economía y como medio ambiente, ¿en qué condición ustedes observan que nos deja la pandemia? Y la siguiente pregunta es, y que ustedes la plantean en el reporte, es: ¿podremos tener una recuperación fuerte, sostenible e inclusiva? Bueno, sí, lo que nosotros vemos en el reporte es que es un poco, primero, dar dónde estamos parados, ¿no? En términos macroestructurales, en términos socioeconómicos, y después nos hacemos esta pregunta de cómo podemos avanzar hacia esta recuperación sólida, sostenible, inclusiva. Entonces, podemos partir de una base que la pandemia exacerbó problemas que la región ya tenía, lo que nosotros llamamos las trampas estructurales del desarrollo, ¿no? Hay la baja productividad, por un lado, la vulnerabilidad social, desigualdad de ingresos, pero también en múltiples dimensiones, la debilidad institucional también, a veces para poder llevar adelante las políticas públicas de una manera eficiente, y también que muchas veces el modelo de desarrollo que tenemos no es sostenible medioambientalmente, ¿no? Entonces ya ahí teníamos una pata del tema medioambiental también previo al COVID, que era importante. Y digamos, algunos ejemplos del impacto de la crisis, ¿no? Por ejemplo, en materia económica, el PBI per cápita de la región no se espera que vuelva a niveles anteriores a la crisis hasta 2023, 2024. Wow. La región fue una de las más afectadas a nivel mundial, con casi una caída del 7% del PIB regional. Pero, digamos, a nivel social también el impacto fue muy fuerte. La pobreza está en niveles que no se veían hace 12 años. La pobreza extrema retrocedió a valores de hace 20 años. Entonces, la pobreza extrema hoy vuelve a ser un tema que está en la mesa del debate de cómo afrontamos la pobreza extrema, algo que de alguna manera había
dejado de ser algo tan urgente en las últimas décadas. Y por otro lado hay otro aspecto que es importante, que es que los ciudadanos están insatisfechos con los resultados de la política. Entonces, eso se ve en la satisfacción con la calidad de los servicios públicos, pero también lo vemos con muchas protestas que se han dado en distintos países, y eso todavía está ahí, es un descontento que no se puede ignorar. Entonces, esto nos muestra un poco la magnitud del desafío que tenemos. Pero a nosotros nos gusta, y siempre, en toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Entonces el reporte plantea la recuperación como una oportunidad para aplicar reformas que nos aborden estos retos estructurales y nos lleven a avanzar a un modelo de desarrollo más sostenible, más exclusivo, inclusivo, y que permita que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, ahí, como para cerrar, una imagen breve de 5 mensajes o 5 áreas que nos parecen fundamentales para esta recuperación. Por un lado, mejorar los mecanismos de protección social e inclusión social. Ahí hubo muchas experiencias importantes de extender ¿no? Los programas sociales han llegado a personas y a trabajadores que antes no estaban cubiertas. Entonces, bueno, que esas experiencias sirvan para hacerse más permanentes en el tiempo. Por otro lado, la política fiscal tiene que ser muy importante para la recuperación, y para esto se necesita una respuesta holística, sistemas fiscales más progresivos, un gasto más eficiente. Un aspecto tiene que ver con estrategias productivas innovadoras que vayan hacia la integración regional, que digamos, aprovechen al máximo o aumenten el potencial de las cadenas de valor. El otro punto está vinculado a la confianza, a renovar el contrato social, a empoderar a los ciudadanos, a hacerlos parte de las decisiones, porque si no va a ser muy difícil que podamos avanzar. Y finalmente, un aspecto también importante, que es el rol de la cooperación internacional, cómo pensar una cooperación internacional renovada y que nos permita apalancar todos esos otros desafíos que tenemos en lo social y en lo económico. No, realmente los datos que nos comparte son impactantes, y de hecho vamos a poner el link para que la gente pueda leer el reporte en la descripción de este capítulo, pero justamente tenemos que ver también las oportunidades como tú señalabas, y en ese sentido creo que también, si bien la pandemia aceleró ciertas cosas negativas, también ha sido un turbo, un acelerante de esta transición verde. Sin embargo, ustedes apuntan muy específicamente a las oportunidades y riesgos, que también es un tema importante que muchas veces quizás no se habla, que plantea esta transición verde para la región en el contexto de la pospandemia. ¿Cuáles son las principales oportunidades y riesgos que nos deja? Sí, bueno, nosotros desde el Centro de Desarrollo vemos a la transición verde como una oportunidad para mejorar el bienestar de los ciudadanos, ¿no? O sea, va de la mano la cuestión social con la cuestión de la transición ecológica. No es una cuestión solo de nuevas tecnologías, sino que es cómo esas tecnologías pueden ayudar a mejorar esas deudas que tenemos, ¿no? Sociales. Exacto. Y económicas. Y ahí tratamos distintos temas y vemos la necesidad, algo digamos, una idea que planteamos fuerte es la cuestión de dar una visión sistémica y holística para la transición. Entonces, en ese marco, creemos que la transición puede ayudar a crear empleos de calidad, al menos en los cálculos que estamos haciendo, al menos puede crear un 10,5% de puestos de trabajo netos en América Latina para 2030, si ponemos en marcha políticas verdes que sean eficaces, en comparación con un escenario donde no hay cambios, ¿no? Entonces, al menos un 10% de 10,5% de empleo se pueden crear. Excelente. Por otro lado, también puede ayudar a dar el problema de informalidad que tenemos en la región, que el 50% de los trabajadores están empleados de manera informal, y en algunos de los sectores que tienen una alta intensidad en emisiones, como por ejemplo la agricultura, esos porcentajes pueden llegar al 70%, ¿no? A números muy altos. Entonces estamos trabajando en afinar esas proyecciones, pero va a haber ahí datos interesantes.
Y después, bueno, puede ayudar a promover una matriz energética más sostenible, que va de la mano con los empleos de calidad, con generar capacidades necesarias para estos nuevos empleos, y también para aquellos empleos que se van a perder, bueno, recapacitar a esos trabajadores para que puedan transitar a otros sectores o a otras tareas dentro de sus mismos empleos. Y después esta idea de un modelo productivo que fomente la integración regional productiva, ¿no? Exactamente. Eso, digamos, en materia de oportunidades, algunos retos rápidos tienen que ver, por ejemplo, con cómo financiar la transición, que va a demandar muchísimo dinero para movilización de muchos recursos. Por otro lado, la economía política de la transición, cómo hacer, es otra de las preguntas que planteamos en la próxima edición del reporte. Entonces, ¿cómo garantizar que esta transición sea justa, que cree estos empleos de calidad, que genere las capacidades? Y por otro lado, cómo involucrar a los ciudadanos y a los grupos claves para que apoyen esa reforma y para que digamos, de alguna manera se vean como parte de los beneficios de esa reforma. Entonces, digamos, hay muchos retos también por delante, y bueno, no hay que olvidarlos también, ¿no? Muchas veces el potencial se olvida de los retos que vienen de la mano, ¿no? Absolutamente, pero por eso creo que es tan importante esta visión holística, sistémica que están dando, que es tan necesaria, ¿no? Dejar atrás esta visión y este pensamiento de silos que nos impedía ver el sistema, porque esto es un sistema complejo, económico, social y ambiental. Y en ese sentido, en el reporte hablan de la necesidad de la integración regional, porque aquí un sistema se basa en la colaboración y en el propósito, pero también en la transformación productiva para la recuperación resiliente. Para mí es un tema fundamental, particularmente en América Latina, que ha tenido un proceso de desindustrialización tremenda, que también es un desafío para transitar hacia la economía circular, pero a tu entender, ¿cómo está preparada la región para subirse al carro de la cuarta revolución industrial, que justamente es la invitación a aquello, ¿no? A reindustrializarnos, pero 4.0, y qué rol juega la economía circular en esta transformación como paraguas de estas megatendencias que señala el reporte? Bueno, América Latina tiene una historia la integración regional siempre estuvo en la agenda, ¿no?, de desarrollo. Pero muchas de esas experiencias nos llevaron a priorizar la integración comercial y no tanto la integración productiva. Exacto. Entonces, los resultados están a la vista y no han sido muy buenos porque la región, por ejemplo, representa el 6% de las exportaciones mundiales solamente, es un valor bajo. Y además, el comercio intrarregional entre países de la región es también de los más bajos del mundo, 13% en 2020, por ejemplo. Entonces, digamos, no partimos de un escenario ideal, pero digamos, sí, por ejemplo, un aspecto que resaltamos como prometedor también es que en el comercio intrarregional hay un valor agregado y un componente tecnológico más alto que, por ejemplo, en las exportaciones fuera de la región. Entonces, ahí hay un potencial también para avanzar en estas colaboraciones o en esta transformación. Y entonces, digamos, eso, de alguna manera resaltamos la importancia de que la integración tenga un aspecto productivo, y la cuarta revolución industrial, la economía circular, tienen un papel clave para jugar en esa transformación, buscando justamente generar este modelo más sostenible de desarrollo, ¿no?, que tenemos que definir también un poco qué significa. Entonces, esta innovación que plantea la economía circular en los procesos puede traducirse en este modelo más sustentable, pero también puede generar un uso más efectivo, productivo de los recursos naturales, de los distintos materiales que están en esos ciclos. Entonces, ahí está también la cuestión de la demanda de mano de obra más calificada que pueden demandar estos procesos, y cómo también se pueden formalizar aquellos empleos que hoy, digamos, por ejemplo, en el sector de la recolección de residuos, digamos, también hay mucho potencial, o en la agricultura, como mencionaba antes, hay también un potencial con políticas inteligentes, con políticas adecuadas, se puede también apalancar o dar respuestas a otros problemas como la informalidad, la alta informalidad.
Y en este reporte de este año vamos a tener una sección dedicada a la economía circular y este vínculo, ¿no?, con la transformación productiva. Así que... Excelente, excelente. No, súper interesante para nosotros, claro, porque llama la atención que todavía la mayoría de los países, de hecho yo he escrito a propósito, seguimos o siguen empujando la servitización, transformarse en plataformas, cuando tú nos señalas, la data está ahí y los resultados no han sido óptimos. Yo creo que esta es la oportunidad, justamente digo, por eso la pandemia también ha sido el acelerador y esperemos que sea el acelerador para que finalmente nos subamos al carro de la cuarta revolución industrial con el modelo económico circular. Pero creo que en términos, y creo que esto está relacionado con las exportaciones, América Latina naturalmente tiene un fuerte componente de exportación de materias primas que hoy son fundamentales para la transición verde, justamente que se señala, y para combatir el cambio climático a través de la electrificación masiva de nuestras economías. En ese sentido y en el escenario energético, porque estas materias primas finalmente van a tener que volver a generar estas tecnologías para generar energías limpias, ¿cómo está preparada la región en esta transformación hacia una matriz energética mucho más verde? Sé que tenemos casos de países que realmente han dado impulsos tremendos, pero en general, ¿la región en qué situación se encuentra? Bueno, hay distintos aspectos para ver. Por ejemplo, el sector energético es el principal responsable de emisiones de gases de efecto invernadero en la región. Entonces, ese es un aspecto esencial para pensar, ¿no?, y avanzar hacia una matriz energética más sostenible. Actualmente la matriz energética sigue estando dominada por el petróleo y sus derivados, que son el 41% de la oferta de energía, seguido por el gas natural. Pero bueno, digamos, dicho esto, la región tiene una producción de energía, una matriz energética bastante limpia comparada con el resto del mundo, sobre todo dominada por la energía hidroeléctrica. Y tiene un gran potencial para el sector solar, eólico, geotérmico, y también el hidrógeno aparece como un sector más novedoso o más reciente, como un sector estratégico también donde hay potencial. Y también, como mencionabas, la región tiene una oportunidad en estos materiales que la transición verde va a demandar, como el litio, el cobalto, el níquel, el cobre. Entonces, la región tiene países que son principales, digamos, potenciales exportadores, los principales exportadores de esos materiales, y tienen también reservas muy grandes a nivel global. Entonces, eso, digamos, en ese sentido es una oportunidad. Y ahí el reto, en realidad, va a ser no repetir los errores del pasado, ¿no? En transiciones del pasado terminamos siendo exportadores de materias primas. Con poco valor agregado. Exacto, con poco valor agregado. Hoy es el 75% de las exportaciones que tienen estas características de ser productarios. Entonces, es un poco también, en parte, los retos también tienen que ver con eso, con que hay que buscar no repetir errores del pasado y buscar una forma de insertarse en el mundo que sea más inteligente. Claro, exactamente. Avanzando en el reporte, me encontré que se habla sobre la necesidad de repensar el contrato social en América Latina y el Caribe. De hecho, hoy, con lo que estamos viviendo en la región, resulta fundamental el que repensemos esta forma en que nos relacionamos con el aparato público, privado y la sociedad en sí misma. ¿Por qué es tan importante el contrato social? De hecho, lo hago de la siguiente forma, tal como se lo plantean ustedes en el informe. ¿Por qué, qué y cómo? Sí, no, bueno, yo creo que en ese sentido la crisis del COVID puso, digamos, sobre la mesa digamos, la crisis de confianza que existe en la región, ¿no? Entonces, un nuevo contrato social es importante primero porque hay que reconstruir esa confianza entre los ciudadanos, también el sector privado y el sector público, las instituciones públicas. Digamos, y es clave para poder
impulsar las reformas que son necesarias no solo para recuperación, que todavía continúa, sino también para dar respuesta a los desafíos que ya venimos hablando, de estructurales. Para darte así como algunos ejemplos, solo el 38% de los ciudadanos tenía confianza en sus gobiernos antes de la crisis, cuando en 2010, 45, digamos, ¿no? por decir algún número. Y solo la mitad de los ciudadanos están satisfechos con los servicios, con la calidad que tienen en educación y en salud sobre todo. Si a eso le sumamos la desigualdad, le sumamos la pobreza, que han crecido además con la crisis, ya eran altas y ahora han crecido, eso nos plantea un contexto que, digamos, ya no es no es la misma situación. Han cambiado muchas cosas y hemos retrocedido. Entonces, eso de alguna manera demanda, hay cosas que por ahí antes eran impensadas y que finalmente se lograron hacer. Entonces, este contexto extraordinario de alguna manera permite pensar en soluciones extraordinarias que por ahí en otro momento hubieran parecido naif o que, digamos, ¿no? Entonces, nos hacemos la pregunta de qué elementos tienen que tener ese contrato social. Entonces, planteamos que se necesita un pacto que sea entre grupos socioeconómicos, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran desigualdad de ingresos en la región. Bueno, entonces, ¿qué podemos buscar para dar respuesta a esa desigualdad? Otro pacto u otro aspecto entre territorios, ¿no? Nuestro continente es altamente urbanizado, pero bueno, eso genera muchos contrastes entre las áreas rurales y urbanas. Entonces también esa conexión hay que trabajarla y mejorarla. Y por otro lado también entre generaciones. De hecho, la transición verde está vinculada a qué va a pasar con qué planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, ese es otro aspecto clave para tratar en este contrato social, ¿no? Que le llamamos, para que sea justo, legítimo y sobre todo estable también, ¿no? Que pueda perdurar en el tiempo. Exactamente. Y finalmente nos preguntábamos cómo hacerlo posible. Entonces, para eso necesitamos mejorar el proceso, la de las reformas, necesitamos conciliar, necesitamos conceptualizar, pensar en quiénes van a salir, quiénes van a ser afectados negativamente. Entonces, bueno, cómo compensar a esos grupos y comunicar también. Necesitamos sentar a todas las partes en la mesa y comunicar exactamente de esto de qué se trata. Y bueno, para eso hay que superar distintas barreras, ¿no? Que pueden ser la fragmentación política, la captura de políticas por ciertos grupos, la escasez de capacidades institucionales también muchas veces en el sector público. Y digamos, hay algunas herramientas que existen en la región como los planes nacionales de desarrollo, que son herramientas a largo plazo, que se están actualizando también a raíz del COVID, que de alguna manera replanteó muchas prioridades. Entonces, ese puede ser un instrumento que sirva también para de alguna manera ir anclando esos procesos hacia un nuevo. Así como señalabas que la pandemia naturalmente cambió todo el escenario y quizás nos permite acelerar estas transiciones, sobre esto aparece una palabra que quizás no pensábamos volver a pronunciar: guerra, que ha profundizado la escasez de ciertos recursos, de ciertas materias, alimentos en algunos casos, pero que también ha aumentado este ciclo inflacionario. ¿Cómo están viendo desde la OCDE este impacto, que también lo veíamos hace bastante tiempo, de la inflación que va a tener en nuestra sociedad? Sí, bueno, de alguna manera es como una doble crisis, ¿no? Salíamos de la pandemia y ahora aparece el impacto de la invasión en Ucrania. Entonces, digamos, de alguna manera eso complica aún más la situación. Pero hay quizás tres aspectos que me gustaría compartir. Por un lado, sí, el impacto en el aumento de precios de las materias primas va a variar significativamente en la región, ¿no? O sea, los exportadores de energía, por ejemplo, van a beneficiarse por la suba del petróleo, del gas, pero los países que importan energía, sobre todo en América Central o en el Caribe, van a ver su situación de cuenta corriente y de déficit público va a ser aún peor, claro, partiendo de una base que ya era compleja, ¿no? Pero
el segundo aspecto tiene que ver con lo social, y estas presiones inflacionarias que genera la guerra son elevadas. Y si tenemos en cuenta que un tercio de la población ya vivía en la pobreza antes de que la guerra comenzara, digamos, los pobres son los que más sufren el aumento de la inflación. Entonces, ahí incluso estamos estudiando cómo la inflación afecta a grupos sociales de distinta manera. Entonces podemos ver cómo en Costa Rica, en Colombia o en México, la inflación es un 5% más alto en los grupos de pobreza extrema que para la media de la población, ¿no? Entonces, hay ahí un impacto muy, muy fuerte y desigual en la región. Y esto tiene mucho que ver también con los precios de los alimentos, que por ejemplo, en Colombia o en Perú, el trigo y el maíz son los cultivos más afectados por la guerra y representan ahí una gran cantidad de las importaciones de alimentos. Y el tercer aspecto tiene que ver con la gestión de la política fiscal. Cuán eficaz sea esa política fiscal va a determinar un poco la capacidad de la región para absorber estos shocks o estos choques externos para poder impulsar la recuperación y financiar la transición ecológica, ¿no? Y la cuestión de la deuda también es algo fundamental, que para eso la cooperación internacional va a tener un rol fundamental, ¿no? Cómo manejamos este endeudamiento creciente que tienen los distintos países de la región. Justamente nosotros desde la economía circular señalábamos que estábamos pasando desde este concepto de globalización hacia una nueva realidad que es la glocalización, el pensar global pero actuar local. Creo que la pandemia y la guerra han acelerado este proceso, pero en ese sentido se abre la puerta hacia la necesidad de esta reindustrialización circular y 4.0. En específico, ¿qué piensan o qué están desarrollando desde la OCDE para impulsar con mayor fuerza la industrialización de nuestra región y la transición hacia una economía circular? Bueno, esta edición del LEO, le llamamos por las siglas en inglés, pero del Reporte de Perspectivas Económicas de América Latina, está aquí, es la edición número 15 y es la primera que está centrada, ¿no?, en la transición verde como tal. Pero en las próximas ediciones vamos a ir profundizando en distintas facetas de la transición verde para este desarrollo inclusivo, y la economía circular, las políticas productivas e industriales van a tener un rol muy importante. Son una parte del reporte de este año, pero van a continuar teniendo un rol muy importante en los reportes que sigan en los próximos años. El reporte de este año se va a publicar en noviembre, así que los invitamos a que estén atentos y también nosotros a compartir un poco las novedades. Y luego en la OCDE en general hay equipos trabajando activamente en temas vinculados a la economía circular, tanto a nivel nacional, a nivel regional, y también desde la perspectiva del comercio y el aporte de la economía circular en el comercio. Así que esas iniciativas siguen adelante y bueno, y desde ya que van a tratar estos temas, ¿no? Excelente, excelente. De hecho, como decía al principio, es una fuente de motivación tremenda para el ecosistema el ver estos informes y saber que van a seguir en esta línea. Realmente nos alegra, y desde ya las puertas de Revolución Circular para seguir promoviendo el gran trabajo que están haciendo de OCDE. Luis, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen de todo el mundo a conocer más sobre lo que están haciendo desde la OCDE y sus iniciativas de sustentabilidad, transición verde, economía circular, y también en algún minuto dónde podemos acceder a este nuevo informe que están desarrollando? Bueno, pueden entrar a osd.org /dev/Américas. Ahí van a tener todo el trabajo que hacemos, no solo el reporte de perspectivas económicas, sino también en temas fiscales, en temas de bienestar, también en reportes más enfocados en el desarrollo multidimensional. Así que, digamos, ahí tienen todo lo que hacemos desde la Unidad de América Latina. También dentro de osd.org pueden entrar a EMB, que es el Directorado de Medio Ambiente, donde ahí también van a encontrar mucha información, reportes, indicadores.
Y luego también otra opción de enterarse un poco de lo que hacemos es a través de LinkedIn. También ahí estamos compartiendo las novedades y lo que vamos haciendo. No solo los reportes, sino también cómo vamos, si hay algún blog o otros tipos de publicaciones intermedias, también las vamos subiendo así. Excelente. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. No, muchas gracias, Petar, un gusto, y bueno, estamos en contacto. Contá conmigo para lo que necesites. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos, y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.